La carta de Primera de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a estar estudiando esta porción desde el versículo 5 al 10 y así vamos a concluir el primer capítulo. En la porción de hoy, el apóstol Juan nos va a hablar acerca de cómo Dios es luz y nos invita a nosotros a andar en luz para que podamos tener comunión con Dios. Y vamos a descubrir juntos qué relación tiene la comunión con Dios y el andar en luz. Por eso le hemos titulado a este mensaje Caminando en la Luz. Descubramos juntos cómo caminar en la luz. Y para ello vamos a seguir leyendo esta porción en Primera de Juan, el versículo 5, y así nos adentramos a la palabra del Señor, en la palabra del Señor. Dice Juan en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Una de las cosas que más me gusta de Juan es lo claro que él es y práctico. Él delimita bien las cosas, él llama a las cosas por su nombre, de modo que hoy cada uno de nosotros aquí podemos salir claros acerca de qué es la luz, qué es la oscuridad, qué es andar en luz y qué es andar en tinieblas. Juan no está inventando un mensaje. Él dice que él está anunciando el mensaje que ha escuchado él mismo. Y si lo escuchó de Jesús, no solamente lo escuchó, él lo experimentó. Él caminó con Jesús. Él estuvo allí. ¿Cuántas veces Jesús reveló los pensamientos de ellos? Ellos estaban por ahí cavilando, pensando, discutiendo entre ellos. ¿Y cuántas veces Jesús les dijo, no deberían pensar de esa manera? Y ellos se sorprendían. ¿Cómo conoce lo que estamos pensando? Porque Dios es luz. Él conoce todas las cosas, aún las más ocultas, las cosas más insignificantes, para que nos parecen más insignificantes, Dios las conoce. El mensaje no solamente es Dios es luz, es simplemente una característica de las tantas características de Dios que Juan quiere usar para introducir los temas de los cuales va a hablar. Él hoy, o en esta porción, relaciona el andar en luz con la comunión. Y vamos a ver cómo se relacionan una con la otra. Ser luz tiene varias implicaciones en la Biblia. Si decimos que Dios es luz, pudiéramos remitirnos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, donde dices, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que decir Dios es luz, es decir que es la luz de vida. Dios es el que da vida. Dios es la luz de vida. La luz transmite vida, ¿por qué? Porque se alimenta de la fuente de vida que es Jesucristo mismo. De otra forma también se puede ver la luz cuando se refiere a la verdad, así como la oscuridad o las tinieblas se refieren a la mentira, a la falsedad, al error. En un sentido moral, también se usa la luz para representar la santidad, de la misma manera como las tinieblas se usan para representar el pecado. Jesús dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. En el versículo 14 de Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sin embargo, solamente podemos manifestar la vida de Cristo cuando nos anclamos en esa verdad y cuando vivimos esa verdad de la palabra de Dios, cuando andamos en santidad. Juan usa la metáfora de la luz
aquí para resaltar la capacidad de Dios de revelar todas las cosas. Si Dios es luz, si apagamos aquí todas las luces, nosotros no sabemos quién es que está al lado, estamos perdidos. Pero cuando encendemos la luz revela la realidad. La luz nos muestra dónde estamos. La luz nos enseña dónde está el obstáculo. La luz revela todas las cosas. Y Dios revela nuestras realidades. Dios conoce nuestras realidades. Y cuando andamos en luz, es que andamos abiertos, transparentes delante de Dios. Y Dios nos revela quiénes somos en realidad. Así que en mi triste realidad, Dios revela su verdad. Realidad y verdad se parecen, pero no son la misma cosa. Tu realidad puede ser una, pero Dios puede revelar en tu realidad su verdad. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, una persona alcohólica. La realidad es que es esclavo del vicio. Esa es su realidad. Pero la verdad es que Dios tiene poder para liberar del alcoholismo. Dios tiene poder para libertar de la esclavitud. Esa es la verdad. Dios revela su verdad en nuestra realidad. La realidad nuestra puede ser cambiada por la verdad de Dios, por la verdad del Evangelio. Cuando yo creo la verdad del Evangelio, ese poder de transformador que tiene la palabra puede cambiar mi circunstancia, puede cambiar mi realidad. Ese alcohólico puede dejar de ser alcohólico. Y así por el estilo. Así que, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquellas personas que simplemente quieren vivir en su pecado, no quieren reconocer que hay un Dios verdadero, no quieren reconocer la verdad, simplemente no vienen a la luz, no vienen a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras malas sean sacadas a la luz, porque es vergonzoso. Pero ¿sabes qué? No hay otra salida. Si queremos restauración, debemos ser confrontados con la verdad de Dios. No hay otra salida que nos lleve a una comunión con Dios, a una restauración verdadera, que la salida de confesar quiénes somos, la realidad que Dios nos ha revelado acerca de nosotros mismos. Al confrontarnos con la característica de Dios como luz, Juan nos presenta dos alternativas. Uno, o caminamos en la luz, o dos, caminamos en las tinieblas. Esto me encanta de Juan. Me encanta de Juan. O caminas en la luz, o caminas en las tinieblas. En esta mañana, ustedes aquí presentes y los que están conectados a través de las redes sociales, quisiera que hoy tomaran una de esas dos decisiones. Caminar en la luz o caminar en las tinieblas. Recordemos que Juan no está escribiendo a personas incrédulas. Juan le está escribiendo a la iglesia. Le está escribiendo a cristianos. Un cristiano puede ser cristiano y puede aún así estar caminando en tinieblas, ¿sabes? Porque a veces rápidamente pudiéramos saltar a pensar de que no, Juan está hablando a personas inconversas, personas que no conocen a Dios y por eso están en tinieblas. Usted puede ser cristiano y puede estar caminando lejos de la luz. ¿Cuántas veces nos hemos levantado de madrugada para ir a buscar agua o para ir al baño y no hemos querido encender la luz para no molestar, porque la luz molesta en esa hora, ¿verdad? Y a veces nos desvela. Y decimos, no voy a encender la luz porque yo conozco bien el lugar. Sin embargo, alguien dejó algo fuera del lugar y tropezamos y caemos. Y así mismo sucede en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que
por tantos años que llevan en el Evangelio, por el conocimiento que tienen de la palabra de Dios, se han confiado, han bajado la guardia y han empezado a caminar en sus propias fuerzas. Y de esa manera se han ido alejando de la luz. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando se tropiezan con algo que estaba fuera de lugar y caen. Entonces dicen, wow, yo estaba caminando en la oscuridad. Muchos de nosotros pudiéramos estar por mucho tiempo en la iglesia, conocer mucho la palabra del Señor, dar ofrendas y estar caminando en oscuridad. De modo que esta palabra es para cada uno de nosotros, para que nos analicemos, para que reflexionemos. Así es la vida de muchos de nosotros. Caminar en luz es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar todos los días cuando nos levantamos. No es algo que ocurre espontáneamente, es algo que nosotros intencionalmente debemos procurar. Dios mío, quiero caminar en tu luz hoy. Quiero que me muestres tu camino, quiero que me muestres mi realidad y me des la oportunidad de rectificar si hice algo mal. Muéstrame mi propio error, porque si no conocemos nuestro error, estamos muy mal. Estamos muy mal. No hay posibilidad de cambiar nuestra realidad. En los versículos del 6 al 7 leemos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Oigan, y pueden subrayar esto. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dentro de la iglesia pueden haber dos tipos de creyentes o dos tipos de personas que anden en oscuridad. Recuerden, Juan escribió a la iglesia. Pero dentro de la iglesia pueden haber personas, en primer lugar cristianos, que con el tiempo, como dijimos ahorita, se dejaron llevar o dominar por ciertas prácticas pecaminosas que los han alejado gradualmente de Dios. O pueden haber personas dentro de la iglesia que parecen cristianos, hacen su mejor esfuerzo por vivir una vida como cristianos, pero no lo son. Por la simple razón que no han rendido sus vidas a Jesucristo. Por la simple razón de que piensan que la vida cristiana es cuestión de cómo vivimos, cómo manifestamos exteriormente la vida. Y es mucho más que eso. Si usted no ha dado el primer paso de confesar a Jesucristo como su Salvador, no importa cuántas limosnas dé, no importa cuánto sirva, no importa cuán buen padre, cuán buen esposo sea, usted simplemente no es salvo. Y si no es salvo, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no hay manera de poder andar en luz, porque es el Espíritu Santo el que revela la realidad nuestra. Es el Espíritu Santo el que revela nuestro pecado para que nosotros podamos venir y arrepentirnos de ello. De modo que pueden haber estos dos tipos de personas dentro de la iglesia. Y yo creo que Juan apunta a ambos tipos de personas, aunque ciertamente escribió a la iglesia. El pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y en esto califican estos dos tipos de personas. Los cristianos que se han dejado dominar por el pecado, están en pecado, por tanto el pecado interrumpe la comunión. Ojo, si usted es salvo, usted no tiene que tener temor de perder su salvación. La salvación de usted está segura en Cristo. Si usted confesó a Jesucristo como su Salvador, no hay manera de que Jesús lo deje a usted. No hay manera que Jesús le suelte. Nada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada.
pero sí se interrumpe la comunión. Usted puede ser salvo y puede pasar un periodo lejos de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Así que para restaurar esa comunión con Dios, el creyente, ¿qué debe hacer? Confesar su pecado. Si usted es creyente ya, lo que debe hacer es confesar su pecado. Y dice aquí que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, si usted no es creyente, debe confesar sus pecados, debe arrepentirse, pero además debe confesar a Jesucristo como su Salvador. Y puede tener salvación y liberación y restauración en ese mismo instante. Andar en luz no se trata de perfección, ¿ok? Hay personas que se llevan muy recio a sí mismas. No se trata de ser perfecto. Cuando Juan escribe y nos dice que andemos en luz, no está diciendo sean perfectos. Porque la perfección no es algo que vamos a alcanzar en esta vida. Sí es algo que debemos buscar, pero no es algo que podemos alcanzar en esta vida porque luchamos con una naturaleza pecaminosa en nosotros. De modo que luz, andar en luz no significa andar en perfección. Es más bien ser transparentes delante de Dios. Es reconocer lo que Dios nos ha mostrado que somos. Si pecamos, Dios nos muestra por su palabra que eso se llama pecado. Si decimos nosotros que no, eso no, yo no he pecado, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Porque lo que dice la palabra que es pecado, es pecado. Y si yo digo que no lo es, entonces uno de los dos es mentiroso. Y si yo no soy mentiroso, entonces Dios. Cuando caminamos en la luz, podemos ver con claridad nuestro pecado. Podemos ver en realidad dónde estamos parados. Y al confesarlo y arrepentirnos de nuestros pecados, se activa el poder restaurador, reconciliador del sacrificio de Jesucristo. Por eso menciona aquí, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es interesante porque hablamos el domingo pasado que Juan está escribiendo aquí y en parte está también presentando defensa a falsas doctrinas de aquel entonces que decían que Jesucristo no había venido en carne. Y es interesante que él dice la sangre de Jesucristo, porque si Jesucristo vino en carne, si Jesucristo no vino en carne, no hay manera que la sangre de Jesucristo pudiera haber sido derramada. Así que cuando Juan, y estoy haciendo esto como un paréntesis, cuando Juan menciona la sangre de Jesucristo aquí, también está presentando defensa a aquellos gnósticos que decían que Jesucristo no había venido en carne. En el capítulo 1 de Juan, seguimos leyendo los versículos del 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando tratamos de ocultar nuestro pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios lo está mirando todo. Y nosotros estamos diciendo a Dios, no, Dios, no ha pasado nada. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque a Dios nadie puede engañarle. Dios lo sabe todo, el mínimo detalle de nuestras vidas, Dios lo sabe. Es más, Dios es quien revela quiénes somos nosotros en realidad. Para usted convertirse, para yo convertirme en cristiano, primero tuvimos que ser iluminados con la luz de Cristo. Lo primero que hizo Dios fue mostrarnos nuestra realidad pecaminosa.
Lo primero que hizo Dios fue mostrarnos que estábamos perdidos, que estábamos en bancarrota espiritual. Eso fue lo primero que Dios hizo. ¿Y sabes qué hace eso? La ley de Dios nos dice que somos pecadores. Dice, no matarás. Si tú matas, no cometerás adulterio. Si tú cometiste adulterio. Es decir, la ley nos revela a nosotros quiénes somos en realidad. La palabra nos confronta. La palabra sirve de luz a nuestro caminar. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú quieres seguir viviendo en el error, en la oscuridad, vas a cegar de eso. Por eso es importante detener ese ciclo y confesar tu pecado. Es importante exponerte a la luz, dejar que salga a la luz quien tú eres realmente, porque es ahí cuando vas a tener la oportunidad de confesar tu pecado, arrepentirte y ser restaurado por Dios. Cuando rehusamos llamar al pecado por su nombre o lo justificamos, estamos haciendo a Dios mentiroso, como dijimos ahorita. Porque ya Él ha revelado en su palabra que eso se llama pecado. Usted se ha dado cuenta que cuando usted escribe en su teléfono, yo no sé si pasa en su teléfono, pero en el mío, en el iPhone, para que ustedes vean cómo está esta sociedad. La palabra pecado, la palabra Dios, la palabra infierno, paraíso, son palabras que mi teléfono no quiere reconocer. Me corrige cualquier otra palabra. Pero si yo escribo una de esas palabras, no me la completa. Si la escribo mal, no me la arregla. No aparece como una opción para completarla. ¿Y sabe qué? Eso no es casualidad. Eso es a propósito. Porque en esta sociedad, Dios está puesto a un lado. Este sistema, el mundo, lo que nosotros conocemos en el mundo, el sistema del mundo ha dejado a Dios fuera. Dios no está invitado a participar. De modo que nosotros tenemos que tener cuidado y no dejarnos moldear por la sociedad. Tenemos que dejarnos moldear por la palabra de Dios, que nos dice con claridad que es pecado, que no lo es. Tú puedes escoger decir, no, eso no es pecado, aun cuando es pecado. Pero ¿sabes qué? El único o la única que va a recibir, va a recoger, va a ser usted. De cualquier cosa que usted siembre, de eso usted va a cosechar. Si usted siembra amor, recibirá amor. Si siembra pecado, recibirá pecado. Si siembra con generosidad, Dios será generoso con usted. Todo lo que sembramos, eso vamos a recoger. La falta de confesión y confrontación de pecado, lo único que hace es dilatar el tiempo de restauración. Entonces damos vueltas y vueltas y bandazos por acá y bandazos por allá y nos enredamos en más problemas porque pecado acarrea pecado. Porque no queremos venir a la luz para que nuestras obras no sean reprendidas. Qué bueno que los padres saben reprender bien a sus hijos. ¿Qué sería de mí si mis padres no me hubieran dado unas buenas nalgadas en mi tiempo? ¿Qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo si Dios no me hubiera disciplinado cuando ha tenido que disciplinarme? Gracias a eso, yo estoy aquí. Por su gracia. El amor es tough, como decimos, se dice en inglés. El amor es rudo muchas veces. El amor no es con lisonjas. El amor muchas veces requiere disciplina. Si no hay disciplina, no hay amor. Uno de mis hijos, yo no se lo enseñé, o por lo menos conscientemente, pero un día en la escuela de mis hijos había un padre luchando con un niñito. El niñito quería que el padre hiciera lo que él le daba la gana.
y le formó lo que nosotros llamamos en Cuba una perreta. ¿Cómo le dicen en su país? Rabieta, ¿verdad? Una rabieta. Y el padre estaba desesperado. Ay, mijito, ay, como un esclavo detrás del niño. ¿Sabes qué? Yo no sé si era Caleb o Gabriel o Lucas, yo no me acuerdo quién de ellos está, pero estaban insultados. Ellos estaban con una rabia, pero ¿cómo es posible que ese papá deje que ese niño haga lo que quiere? ¿Dónde está el amor de ese padre? Yo recuerdo que a Caleb solamente una sola vez tuve que hacerlo. Me dio una rabieta en una tienda por un juguete y tuve que salir corriendo de la tienda con él en los brazos y él dando unos gritos. Pero cuando llegó al carro, recibió como decimos nosotros, su palicita, su zurra. ¿Sabe que zurra también, así se llaman los capítulos del Corán? Zurra. No sé si será que el Corán, la palabra esa le da una zurra a todo el que lee, ¿no? Pero así nosotros en Cuba le llamamos cuando le damos una zurra a nuestros hijos. El amor requiere disciplina y Dios nos disciplina. El salmista David, él pasó un momento en su vida donde tuvo que enfrentarse a un pecado terrible. David, el gran rey de Israel, que todavía hoy, a pesar de su pecado no borró su título de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque él tomó una decisión. Él tomó la decisión de caminar en la luz y no seguir más en la oscuridad. Él por un tiempo cayó, y dice el Salmo 32, versículos del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Ese Salmo 51 que todos ustedes deben haber leído en algún momento es la confesión de David de sus pecados. David tuvo que sufrir consecuencias por su pecado, pero caminó con Dios. La comunión de él con Dios fue restaurada cuando él confesó su pecado, se arrepintió y empezó a caminar con Dios. Por eso es que David, a pesar de haber pecado, a pesar de haber asesinado a un hombre, a pesar de haber cometido adulterio, fornicación, a pesar de todo eso, recibió el perdón de Dios, la restauración de Dios, y su nombre siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Yo no sé qué pueda estar pasando usted. Yo no sé cuál sea su pecado, cuál sea su realidad. Pero no hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar. No hay pecado más grande que Dios. El único pecado que Dios no puede perdonar, ¿sabe cuál es? El rechazar a Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo no tiene para dónde ir, porque es por la gracia de Cristo que nosotros podemos acceder al perdón de Dios. Así que si uno rechaza a Jesucristo, ya no hay más nada que hacer. Pero fuera de eso, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La palabra, el término que usa Juan en esta porción, en el versículo 9, es homologué, que se traduce como confesar. Literalmente esta frase significa mencionar el nombre o tener el mismo sentir.
Esa palabra que se usa, que se traduce como confesar aquí en esta porción, literalmente significa mencionar el nombre o tener el mismo sentir. Cuando nuestros pecados son expuestos a la luz y nosotros caemos en la realidad de que hemos pecado. ¿Nosotros qué hacemos? Automáticamente, si somos cristianos y andamos en la luz, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos. Pero esta expresión aquí en ese versículo va a un nivel un poquito más allá de simplemente confesar el pecado y llamarlo por su nombre. Es además tener el mismo sentir de Dios en cuanto al pecado. ¿Qué siente Dios por ese pecado? Es lo que siento yo también por ese pecado. Si a Dios le da asco, a mí me da asco. Si a Dios, para Dios es abominable, para mí es abominable. Es que tú sientas lo que Dios siente con relación a ese pecado. Que cuando tú tienes el mismo sentir que Dios, usted no va a hacer otra cosa sino confesar su pecado, arrepentirse, llorar. Y Dios le va a restaurar. Entonces, cuando hablamos de confesar, no es solamente decir, Señor, perdóname por esto. Es que tu sentimiento acerca de ese pecado sea el mismo que Dios siente acerca de ese pecado. Reconocer que fallamos es duro, hermanos. No es fácil. Es duro. Requiere de humildad. Requiere muchas veces tirarnos al suelo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde está tu grandeza. Es ahí donde Dios se admira de ti. A Dios no le asombra tu pecado porque Dios te conoce. Dios me conoce, Él sabe, conoce mis miserias, sabe quién soy yo. Él me conoce, Él no se asombra. Yo no puedo sorprender a Dios. Pero ¿sabes qué le sorprende a Dios? ¿Sabes qué sí le admira a Dios? Ver un corazón humilde. Ver un corazón que se humilla ante Él, un corazón que confiesa su nombre, un corazón que es capaz de decir, mira, ok, sí fallé, pero Dios perdóname, porque sin ti no puedo vivir. Eso es lo que toca el corazón de Dios. Y te digo algo, no hay otra salida. Si has pecado, arrepiéntete, busca al Señor de corazón. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay personas que están ancladas todavía en el pasado del error que cometió. ¿Sabes? Dios hace las cosas nuevas. Dios restaura. No importa si fuiste pastor y pecaste, tú también cometiste un error, tú también eres ser humano. Y así como otros son restaurados, tú también puedes ser restaurado. Me llama la atención que David no perdió su trono. Dios lo restauró al trono, lo mantuvo en el trono, a pesar de su pecado. Porque David se arrepintió sinceramente y Dios lo restauró. Finalmente, a ninguno de nosotros nos gusta ser confrontados con nuestra realidad cuando pecamos. Cuando erramos al blanco, no nos gusta que nos digan, te equivocaste. Eso no es algo que le sucede a usted solo. A mí tampoco me gusta. Es incómodo cuando te dice, está mal. Es incómodo, no se siente bien. Claro, cuando te dicen, qué bien estás, lo hiciste súper. Por favor, lo puedes decir más alto para que los demás escuchen. Pero cuando tú te equivocas, tú no quieres que nadie lo sepa. Tú no quieres que nadie venga a decirte. Hay alguien que me pidió su opinión acerca de un video que hizo. Y le digo, ¿tú quieres mi opinión? ¿Tú estás seguro? Sí, para eso lo compartí. Bueno, le di mi opinión. Pero después que le di mi opinión, se ofendió. Entonces, hermano, mira, no me pidas más opinión, ¿ok? Porque si tú me estás pidiendo la opinión, yo te la voy a dar. Pero la única salida del pecado es el arrepentimiento.
No retardes la restauración. No retardes las bendiciones que Dios tiene para ti. Solo por no humillarte. Solo por ser orgulloso, orgullosa y no reconocer que fallaste. Peor que pecar, ¿sabes qué es? No saber que estás pecando. Es por eso que es importante que andemos en la luz. Porque si tú pecas y te das cuenta que pegaste, tienes una oportunidad de arrepentirte, venir a Dios, ser restaurado. Pero si tú pecaste y no sabes que has pecado, eso quiere decir que el Espíritu Santo está desactivado. O está contristado o simplemente no está en ti. Gracias a Dios, cada vez que usted se sienta confrontado, cada vez que usted se dé cuenta que pecó, que cometió un error, dile gracias Señor por mostrármelo. Gracias porque pude verlo, porque eso no me lo reveló un ser humano, no me lo reveló carne ni sangre, eso me lo reveló solamente Jesucristo, el Espíritu Santo que obra en mí. Cuando usted peque y usted sabe, es consciente de que pecó, eso no es nada malo, es bueno, eso es súper bueno, porque peor que pecar es no saber que pecó. Así que si usted no está detectando el pecado en usted, puede ser por dos razones. Una, porque usted es creyente y aunque es creyente y es salvo, ha abandonado su práctica de leer la Biblia. Cuando usted no lee la Biblia, usted no conoce la verdad no lo confronta a usted. Usted está caminando en luz, en tinieblas. Si usted ha perdido el hábito de orar, de tener comunión con el Señor, si usted ha perdido el hábito de congregarse, si usted ha dejado de servir al Señor, usted está empezando, se está exponiendo a las tinieblas. Usted está exponiendo su vida a la oscuridad. Usted está yendo en su propio rumbo, aún siendo cristiano. Ahora, puede ser que la razón por la cual usted no se da cuenta que está pecando sea que todavía Jesucristo no ha ocupado su corazón. Para los dos hay solución. Si tú eres cristiano y no te das cuenta que estás pecando, no te das cuenta de tus errores, confiesa tu error. Confiesa tu estilo de vida. Habla a Dios, reconcíliate con el Señor. Empieza a caminar en la luz. Si tú no eres cristiano todavía, no lo dejes para después. Hoy mismo, confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Hoy mismo, confiésale como el Señor de tu vida. Va a ser incómodo al principio porque Jesucristo te va a mostrar la suciedad que está en ti. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que te va a dejar blanco como la nieve. Te va a restaurar tu relación con el Padre. Y te va a dar vida eterna solamente por poner tu fe, tu confianza en Él y en su sacrificio por ti. Su sacrificio en tu lugar. Es sencillo, pero requiere de la asistencia del Espíritu Santo. Termino con este pasaje bíblico en Juan 8:12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú has arrojado luz a este pasaje. Hemos podido entender, Señor, que tú revelas todas las cosas. Hemos podido hoy entender que no es malo ser expuesto a esa luz. No es malo que nos muestres nuestra suciedad. Lo malo es que no podamos verla. Lo malo es que no tengamos la oportunidad de confesarlo.
Siempre que tú nos muestras nuestros pecados, en realidad lo que estás haciendo es dándonos la oportunidad de restaurar nuestra relación con el Padre. Por eso pido por nuestra iglesia. Juan le escribió a la iglesia. Este mensaje es para la iglesia, pero aún dentro de la iglesia hay personas que piensan que son cristianos porque viven como cristianos y no lo son todavía. Solo tú conoces los corazones. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Solo tú conoces los corazones. Yo te pido que te reveles, que tu luz, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, revelando nuestra realidad para que esa realidad pueda ser cambiada por la verdad de tu palabra, Señor. Tú tienes poder para hacerlo. Hoy todavía sigues tocando vidas, transformando vidas. Queremos ser moldeados y transformados por ti. Ayúdanos a caminar en la luz de Cristo. Ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, en la santidad que tu palabra nos manda. Ayúdanos a estar anclados en la verdad y no en la mentira del mundo. Ayúdanos a hacer esa luz al mundo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, de pensar. Señor, si hay alguien que todavía en este lugar no te ha conocido, si hay alguien que está conectado en las redes sociales y todavía no ha tenido un encuentro contigo, Señor, te pido que en esta tarde tú le estés tocando, que tú estés ministrando su vida y que al hacer este llamado, Señor, su corazón se vuelva a ti. Toca, Señor, transforma. Revélate, Señor, en la vida. Que si confesamos nuestros pecados, dice tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, aquellos que están esclavos del pasado, esclavos de las drogas, esclavos de vicios en el mundo, esclavos en la sociedad alejada de Dios, tú puedes estar dando liberación en esta tarde. Pido para los cristianos, para que sean restaurados, y pido para los que no te conocen, para que en esta tarde tú te muestres. Así que, Señor, gracias una vez más por darnos tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que en esta tarde quiere tomar esa decisión de caminar con Jesús y dice, yo quiero empezar a caminar en esa luz, con toda confianza, con toda seguridad, levanta tu mano ahí donde estás y lo único que vamos a hacer es orar por ti. Si hay alguien que ha entendido la palabra de Dios y hoy quiere responder con fe al mensaje del Evangelio, que gratuitamente Jesucristo ofrece salvación, esta es la oportunidad que tienes hoy. Mañana no sabemos si todavía estemos con vida. Esta es la oportunidad que Dios te está dando hoy. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador. Si quieres hacerlo, simplemente nosotros te apoyamos en oración. ¿Alguien quiere confesar a Cristo como su Salvador en esta tarde? ¿Alguien quiere tomar esa decisión? Es más, si no quieres hacerlo aquí, puedes hacerlo a solas. Pero después déjalo saber, porque nadie vive la vida cristiana en oculto. Puedes hacerlo. Confiesa tus pecados a Jesucristo. Dile, yo quiero ser tu hijo, yo quiero conocerte, yo rindo mi vida, yo creo en el poder de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Yo quiero tu salvación, yo quiero ser tu hijo. Y Jesucristo en ese mismo momento llena tu corazón. El Espíritu Santo viene a ser morada en ti y tu vida empezará a cambiar de una manera progresiva. No dejes a Cristo en este tiempo. No desaproveche la oportunidad que Dios te está dando.